generalizable a n mayor que 2, evidentemente, ¿vale? Vamos a ver forma de matriz, lo vamos a explicar con el caso de 2. Así que en este caso, lo bueno es que tenéis dos metales, dos conductores, ¿de acuerdo? Voy a ponerlos así, ¿vale? Y que cogéis dos pilas y conectáis dos tensiones, V1 y V2, a los dos metales, ¿vale? S1 y S2 son las superficies de los conductores, ¿vale? Bueno, vamos a quitar ese uno, vamos a ponerlos así, vamos a poner C1 y C2 en vez de C1 y C2 son los contornos de los conductores, ¿vale? Muy bien. Tenemos siempre, como sabéis, la superficie del infinito, que es necesario definirla porque hemos dicho que en el potencial hay una constante arbitraria, que es la que ponemos a 0 en el infinito. Entonces, este es un problema que dice el problema general, que es un problema abierto, ¿vale? Pero tenemos dos conductores y un problema abierto, que tienes casi como si tuvieras tres conductores porque aparece por ahí el infinito, ¿vale? Que tiene potencial 0. ¿De acuerdo? Es un problema, que digo, abierto, dos conductores y un problema abierto, ¿vale? Abierto quiere decir, pues, en general, que está infinito por ahí, ¿vale? Entonces, bueno, lo que estoy haciendo de alguna manera con estas pilas, estas pilas están conectadas, las pongo aquí, pero están conectadas, claro, conectadas con el potencial 0, ¿verdad? Como tú tuvieras un sitio en el infinito que tiene muchas cargas, coges unas pilas y te llevas cargas para arriba, ¿vale? Entonces subes, quitas cargas del infinito, las llevas aquí, quitas cargas del infinito, las llevas aquí. ¿De acuerdo? ¿Vale? Así que estos cuerpos, ya digo, se quedan cargados, ¿vale? Y ya sabemos, por lo que hemos visto de los conductores, voy a presentarlo como está, ¿vale? Estamos sacando cargas del infinito y llevándonos a los conductores, positivas y negativas, ¿vale? Y, pues evidentemente, sabemos que dentro del conductor va a haber campo 0, está claro, ¿vale? Aquí el campo va a ser 0. Todo el potencial va a ser V1 constante, aquí va a ser V2 constante, ¿vale? El E2 va a ser 0, ahí dentro, y fuera pues se va a generar los campos, ¿de acuerdo? Voy a poner las líneas de campo, las líneas de campo sabéis que son, entonces las dibujan, son las tangentes a los vectores de campo, ¿de acuerdo? Pues las líneas de campo sí que sabemos que tienen que salir perpendiculares a la superficie y entrar perpendiculares a la superficie, ¿vale? Lo que sea, ¿no? ¿Vale? Además de estas líneas de campo, que sería, digo, la fuerza aquí sería, si pongo una carga aquí, sufre una fuerza en esa dirección, la pongo aquí en esa dirección, etc. Además de las líneas de campo que se establecen entre los dos cuerpos, también, en principio, va a haber líneas de campo con el infinito, ¿vale? ¿Por qué no? Es decir, aquí, en un momento determinado, pues van a salir líneas de campo, van a ir por ahí, bueno, y por así, pues hay líneas de campo también, ¿de acuerdo? Así que yo voy a ver campo, es un problema abierto, voy a ver campo en todas partes, porque por aquí va a haber cargas, etc. ¿Dónde van a estar las cargas colocadas? Pues las cargas colocadas, pues, lógicamente, van a estar, pues, van a ser positivas o negativas, dependiendo de cómo sea en un sitio positivas y negativas, qué sé yo, dependerá, ¿vale? Voy a ponerlas todas como si fueran positivas, pero están siempre en la superficie del conductor, ¿vale? No quiere decir que en este caso sean positivas todas, en un sitio sea positivo y otro negativo, pero es que las cargas van a estar por ahí en forma de cargas superficiales, ¿de acuerdo? Va a haber más cargas superficiales donde más líneas de campo entren en función del valor de la magnitud del E, ¿no? Vamos a suponer también que todo el infinito espacio tiene una constante dieléctrica epsilon. Bueno, pues a los ingenieros la mayoría de las veces no es necesario que conozcamos toda esa solución de campo, nos arreglamos con tener un parámetro general de cómo funciona el sistema, y el parámetro general son las cargas que se crean en los conductores, ¿de acuerdo? Entonces aquí
en este cuerpo va a haber un exceso de carga Q1 y aquí en este cuerpo va a haber un exceso de carga Q2. ¿De acuerdo? Y normalmente en ingeniería, nosotros, ¿vale? Muchas veces, sobre todo cuando, por ejemplo, ¿vale? El electromagnetismo, obviamente, ¿no? Pero el electromagnetismo es la base de los circuitos, ¿vale? Pues, por ejemplo, si estamos hablando de temas de circuitos, ¿vale? No suele hacer falta conocer el V de R y el E de R en todos los puntos, ¿no? ¿Vale? Que es lo que estamos haciendo aquí. El problema electromagnético, cuando resolvemos el problema electromagnético, resolvemos el E y el V en todos los puntos del espacio, ¿vale? ¿Qué potencial hay en cada punto y qué campo hay en cada punto, ¿de acuerdo? Pero en circuitos no suele hacer falta conocer eso, entonces luego voy a decir, es diferente lo que queremos en el electromagnetismo muchas veces, que es a lo mejor decir, pues quiero saber en este punto de aquí cuánto vale el campo, cuánto vale el E en este punto, ¿vale? Quiero saber cuál es el valor ahí de potencial, que sería escalar. Quiero saber eso en cualquier punto, ¿de acuerdo? Pero ya digo, en el circuito normalmente pues no hace falta eso. Es suficiente con saber, ¿vale? Pues es suficiente con conocer las cargas. Hombre, mejor si conozco el campo y todo, ¿vale? Que luego eso es una realidad tan enorme todo que no lo puedo manejar, ¿vale? Porque las cargas contienen información suficiente para hacer diseños, etc. ¿Vale? Entonces la cuestión está, imaginaros que os doy una geometría, y os digo cómo va a ser en la práctica, voy a dar una geometría, y la geometría de la práctica va a ser algo así como un cuerpo aquí y otro cuerpo así. ¿Vale? Que es un problema geográfico y sí, ¿vale? Y os digo, pues calculadme las cargas que hay aquí cuando aquí aplico una extensión, ¿vale? Les pongo a esto un generador, les pongo a esto otro generador, les pongo un V2, les pongo un V1 y me tenéis que calcular el Q1 y el Q2, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Cómo hacemos eso? ¿Vale? Entonces, para las cosas que necesitamos habitualmente, que es conocer las cargas, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, proponemos, ¿no? Planteamos el problema del potencial. ¿Vale? Y el problema del potencial es ese dibujo que veis ahí. Se tiene una geometría, datos de partida, ¿vale? Se tiene unos conductores definidos por los SI, ¿vale? Las superficies, los contornos de los conductores, las determinadas posiciones, ¿de acuerdo? Se tienen los potenciales VI, ¿vale? Se dibuja eso de ahí, el CI, el VI, C1, C2, ¿vale? V1 y V2, ¿vale? Y se plantea el problema de potencial. El problema de potencial aquí es resuelvo exclusivamente en la zona de fuera de los conductores, ¿no? Solo resuelvo en esta zona, al infinito, ¿vale? Al infinito. No resuelvo dentro de los conductores, porque dentro de los conductores ya sé cuánto es el potencial y sé cuánto es el campo, ¿vale? Solo resuelvo en el épsilon, el dieléctrico, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que resuelvo en toda esa zona verde? Lo que resuelvo ahí es la de V igual a 0, que no hay cargas, sabiendo que la V de R en las superficies SI, ¿vale? Ese es el problema matemático de potencial. ¿De acuerdo? Y ese problema matemático es el que me da la V. ¿De acuerdo? Bueno, así que como resultado de plantear el problema de potencial, 2, resuelvo el problema como pueda. En algún caso lo haremos analíticamente ahora en algún ejemplo, en alguna geometría sencilla. Y si no, pues utilizaremos un resolutor. ¿De acuerdo?
y resuelvo el problema, quiere decir que calculo V de R, ¿vale? En el dieléctrico. Porque los conductores, insisto, ya lo sé desde el principio. ¿Vale? Entonces, esto, resolver el problema, en clase haremos algunos ejemplos con simetría sencillos, pues para problemas simples. A veces hay una solución analítica, ¿vale? Y en general, para problemas, pues podemos utilizar un método numérico. ¿De acuerdo? El método numérico que vamos a utilizar en la práctica es un método de elementos finitos, ¿vale? En la práctica, concretamente, vamos a utilizar un método que se llama elementos finitos. Va a estar implementado en C de Tool y MATLAB, ¿vale? No es la mejor herramienta, pero como hay MATLAB actualmente, pues, ¿vale? Así que planteáis el problema de potencial. El problema, por supuesto, es abierto, ¿vale? Llega hasta el infinito, ¿vale? Y resolvéis. Bien. Ya veremos ahora un poquito más adelante. En el caso de problemas cerrados, como este de aquí, en el que un conductor abraza al otro, ¿de acuerdo? Pues podemos suponer directamente que este potencial de aquí está a cero y solo resolver entre los dos conductores, ¿de acuerdo? Y no importarnos lo que ocurre fuera, ¿vale? Que es el equivalente, pues, a decir, bueno, en principio solo influye lo que ocurre dentro de este invento, ¿vale? Eso es lo que vamos a resolver en la práctica, porque resolver un problema infinito no se puede, siempre hay que cerrarlo, ¿de acuerdo? Entonces siempre vamos a cerrar el problema con un conductor en un momento determinado, que es lo que vamos a resolver en la práctica así, ¿de acuerdo? ¿Vale? Equivale de alguna manera también a acercar la frontera del infinito, ¿de acuerdo? A un sitio y resolver un problema que en vez de ser el abierto total, está cerrado con una superficie metálica muy alejada de los cuerpos, ¿de acuerdo? Así que esto en la práctica, claro, no se puede resolver con un método numérico, porque voy a resolver todo el infinito espacio con un método numérico, ¿vale? Que tiene discrecional el espacio. Entonces muchas veces, ya digo, pues cerramos el problema con una frontera metálica, ¿de acuerdo? O estudiamos problemas que en sí mismos son cerrados. Realmente, vamos a poder hacer en el laboratorio, obviamente, es algo como esto, ¿de acuerdo? ¿Vale? En el caso numérico, se van a utilizar métodos numéricos para calcular problemas abiertos, siempre hay que cerrarlos con una caja de metal que emula la frontera del vidrio, hay que ponerla muy lejos de los conductores. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Queda claro eso? Muy bien. Pues venga, ya tenemos nuestra VDS, ¿vale? Aquí no vamos a resolver algunos casos simples, y vamos a usar un método. Venga, y ahora a continuación, la pregunta es, ¿y ahora cómo calculo las caras? Porque me interesa para ingeniería aquí. ¿De acuerdo? A ver, suponeros que ya tenemos eso, ¿vale? Hemos planteado la ecuación de potencial, tenemos nuestros dos cuerpos y hemos calculado de alguna manera en cada punto del espacio, ¿vale? Cuánto es el campo E. En cada punto sabemos cuánto vale el campo E, cada punto del dieléctrico, y sabemos también, lógicamente, aquí cuánto vale. Bueno, espera, no tengo el campo E. Por los problemas que voy a decir, calculo el campo E. Vale, esto es fácil, con el campo E, el E es menos. Hombre, el gradiente a lo mejor hay que hacerlo numéricamente también, pero bueno, hacer el gradiente no es un gran problema, porque es hacer derivadas, ¿verdad? Las derivadas es sencillo, ¿vale? No es resolver una ecuación diferente. ¿Vale? Venga, ya tengo eso de ahí, es decir, ya tengo como un plano, como este de aquí, en el que sé las líneas de campo y también podría dibujar, si quiero, las superficies equipotenciales, ¿no? Equipotenciales las que son V constantes. Esto sería una V constante, ¿no? Por ejemplo. ¿Vale? ¿Vale? Serían superficies de voltaje constante que sean perpendiculares a las líneas. ¿Vale? Entonces, en principio, lo que deberíamos tener después de resolver el problema. Venga, ya cómo calculamos las caras.
que hay en cada sitio. Pues vamos a ver, es muy sencillito, ¿no? Cogemos y nos imaginamos que alrededor de cada conductor hay una superficie que lo encierra. ¿De acuerdo? Superficie es S1, ¿vale? Aquí habrá otra superficie. Me da igual la forma que tenga, ¿vale? S2, ¿de acuerdo? ¿Y qué me dice el teorema de Gauss? El teorema de Gauss me dice que sea cual sea la superficie que englobe al cuerpo, esa superficie siempre nos da como resultado el flujo de D a través de la superficie, nos da la carga que hay dentro. ¿De acuerdo? Pues fijaros qué fácil, una vez que nos ha resuelto el problema, por supuesto, puedo calcular el campo D, es el epsilon por E. ¿De acuerdo? Pues con el campo E puedo dibujar más campo. Tengo el campo D también, y ahora lo único que tengo que hacer es aplicar el teorema de Gauss, ¿no? La ley de Gauss. La ley de Gauss lo que me dice es que la Q es la integral a la superficie cerrada de diferencial de S. ¿De acuerdo? Y esto, lógicamente, a ver, ¿qué subíndices me faltan aquí? Pues me falta, si quiero calcular la Q1, ¿vale? Pues tendré que integrar el campo total, este de aquí, a lo largo de la superficie S1, ¿de acuerdo? Así que tendré que poner que Q del conductor I es la integral a lo largo de la superficie que cubra al conductor I del campo total diferencial de S. ¿Queda claro? ¿Vale? ¿Esto se ve claro? Si yo quiero calcular cuánto es la carga del conductor 1, tengo que imaginar una superficie que encierra el conductor 1, ¿de acuerdo? Y hacer el flujo de D, que es el D total, a lo largo de la superficie 1. ¿Queda claro? ¿Vale? Y si quiero calcular el campo de la carga aquí, pues lo mismo con la superficie 2. Luego, en general, las cargas de los conductores se calculan aplicando el teorema de Gauss a superficies que encierran a cada uno de los conductores. Habrá n superficies de esas, ¿vale? Me da igual si yo lo hago a esta superficie S1 que a una S1' que esté por aquí dentro, siempre que encierre al conductor. ¿De acuerdo? ¿Vale? Muy bien, y entonces dice, vale, ya sé calcular las cargas, ya tengo mi programa de ingeniería, y ahora, ¿cómo queda todo eso? ¿Vale? ¿Por qué hemos puesto aquí matriz de capacidades de Maxwell? Pues vamos a poner cuál es el resultado final. ¿Vale? Fijaros, lo que hemos dicho es que la carga al conductor 1 se puede poner como la integral a la superficie 1 de D diferencial de S. Y la carga 2 se puede poner como la integral a la superficie 2 de D por diferencial de S. ¿Vale? Y el D es cuando esto todo están todos los generadores puestos, el V1, el V2, etc. ¿Vale? Pero ¿qué es lo que habíamos visto ayer? ¿Cómo se podía poner el potencial? El potencial se podía poner por superposición, ¿verdad? Resolviendo el problema canónico 1, 0 y luego el 0, 1, ¿verdad? ¿Vale? Así que acordaros que el otro día habíamos visto que la solución genérica de ese problema era por superposición, se podía poner así. ¿Vale? ¿Y esto qué era? Esto es el potencial, ¿vale? Del problema, el potencial que hay, la resolución del potencial del problema que hay, ¿vale? Cuando solamente pongo enchufo el generador V1 a 1 y este a 0, ¿de acuerdo? ¿Vale? Acordaros que esto es el potencial cuando V1 era 1 y V2 era 0. Vamos a ponerlo así, problema 1, 0. ¿Vale? Esto es la clase anterior. Y este de aquí era el potencial, ¿vale? Cuando V1 igual 0 y V2 igual 1. O dicho de otra manera,
Este es el potencial que crea un voltio generado en conductor 1. ¿Vale? Y este es el potencial que crea un voltio colocado en el terminal C, 2, perdón, y el resto todo a 0. ¿De acuerdo? ¿Vale? Así que estos índices de aquí, este Φ1 y Φ2, marcan quién es el que está generando el potencial. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Ok? Vale, pues ya está. Vamos a decir que son estos subíndices son las fuentes, ¿no? Cuando me refiero a Φ1 es el potencial creado por el conductor 1 cuando tiene un voltio. Y cuando pongo Φ2 es el potencial creado por el conductor 2 solamente cuando pongo un voltio al conductor 2 y yo no lo dejo hacer. ¿De acuerdo? Por demás cambio. ¿Vale? Pues hemos hecho esto de aquí, pues ahora lógicamente la D la podremos poner también por superposición, ¿no? Porque la D es simplemente el épsilon, ¿vale? Con el gradiente de signo negativo, ¿vale? De I1, ¿vale? D será el gradiente, ¿vale? De todo eso será V1 o épsilon, con el gradiente de I1, ¿vale? Más V2 epsilon con el gradiente de phi. Voy a poner aquí el signo negativo, aquí el signo negativo. ¿De acuerdo? Esto es el campo, ¿vale? Si multiplicar por epsilon nos da la D. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Vale? Así que en vez de resolver un solo problema, que es el problema con V1 y V2, resuelvo dos problemas. El problema con 1, 0 y 0, 1. Y cada uno de ellos me da una solución de campo distinta. ¿De acuerdo? ¿Vale? Muy bien. Y entonces puedo poner lo que se llama la matriz de capacidades de Maxwell. Porque metiendo esos Ds aquí arriba, metiendo esto aquí, me sale que Q1 es la integral de S1. Voy a ponerlo ya directamente bien puesto. ¿Vale? Metiendo esto ahí arriba, ¿vale? La primera ecuación me queda esto, ¿vale? ¿Vale? Y metiéndolo en la segunda, pues lógicamente ¿vale? Así que fijaros, esto es una integral del campo que genera el problema 1 sobre la superficie 1. Mientras que esto es una integral del campo generado por el problema 2, cuando estimo el conductor 2, a través de la frontera 1. Y aquí al revés. ¿Vale? Campo generado por el problema canónico 2 sobre la frontera 1, campo generado por el problema canónico 2 sobre la frontera 2. ¿De acuerdo? Y estos cuatro números de aquí son cuatro números que se pueden conocer resolviendo el problema de potencial. ¿De acuerdo? Dos problemas de potencial en este caso, son lo que se llaman la C11, C12, C1 y C2. ¿Vale? Pero podemos ponerlo así.
¿Vale? Y esto es la matriz de capacidades de Maxwell, ¿vale? Por aquí se llama la C11, ¿vale? Esto de aquí, la C12. 1, 2. ¿Vale? ¿Vale? Y lo que me dice es que cuando yo tengo un problema de dos conductores como este, claro, yo lo he resumido a esto, desde el punto de vista del circuito, es este problema de aquí. No os olvidéis que hay una frontera en infinito que está puesta a 0. ¿Vale? Cuando yo toco, curiosamente, aquí en V1, ¿vale? Yo no solo cambio la carga esta, sino que cargo también esta de aquí. ¿De acuerdo? ¿Vale? Están todos como enlazados entre sí. Una pregunta, en el término C sub 2, 1, ¿el subíndice de la phi es 2 o es 1? Eso, ¿vale? Siempre lo que va aquí dentro es quién excita, qué conductores estoy excitando, qué generadores estoy excitando, y esto es la frontera sobre la que interno, qué carga estoy calculando, qué conductor estoy calculando. ¿Vale? ¿De acuerdo? Así que el problema que parece muy sencillo de dos conductores con dos generadores simplemente, ¿vale? Cuando yo toco en un circuitillo, meto carga aquí, puedo pensar que solo estoy metiendo carga en este, pero no, mete también carga en este. ¿Por qué? Porque se induce, también lógicamente, ¿no? Y si yo subo aquí más cargas positivas, pues aquí tiende a haber más atracción sobre las cargas negativas, pues por aquí saldrán cargas positivas o entrarán cargas negativas, ¿no? Para compensar, ¿vale? ¿De acuerdo? Y todo el problema está enlazado a través de esta matriz de aquí y esto que se llama la matriz de capacidades de Maxwell. ¿Vale? Fijaros, siempre hay una relación lineal entre las cargas y las tensiones. ¿Vale? Esto puesto en la forma compacta es el vector de cargas, depende de la matriz de capacidades por el vector de tensiones. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Unidades que tienen las cargas y estas capacidades? Pues vamos a ver, si las cargas hemos dicho que eran coulombios, ¿vale? Las tensiones son voltios, ya lo sabemos, y las capacidades pues serán coulombios dividido por voltio, y al coulombo partido por voltio se llama farad. ¿De acuerdo? Esto es un farad. ¿De acuerdo? ¿Vale? Así que hay una relación lineal entre las tensiones y las cargas que se crean en los conductores, pero están mezcladas entre sí. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Hay alguna posibilidad de forma óptima S1 y S2 para que el problema se reduzca? Bueno, muchas veces se puede elegir S1 y S2 la propia frontera del conductor, que equivale a integrar la ROS, como la D, que es la ROS, pues si coges la frontera justo del conductor, si tienes alguna simetría puedes intentar tal, pero en principio lo que aquí importa es el concepto, ¿de acuerdo? ¿Ok? Y eso es independiente de las fronteras que yo elija de integración, ¿vale? O sea, yo puedo coger cualquiera. He resuelto el problema, si en vez de coger esta S1 cojo otra distinta, pues también me vale, siempre que solo englobe un conductor. Así que, ¿vale? El teorema de la ley. ¿Alguna pregunta de esto? Bueno, pues esta es la matriz de capacidades de Maxwell, ¿vale? Que aparecerá al final de la práctica en un momento determinado, de forma opcional para el que quiera calcular. Esto es súper importante, ¿vale? Porque muchas veces cuando uno traza pistas, ¿vale? Cuando uno conecta un generador con una carga a través de una pista, piensa que por poner una pista al lado no pasa nada, pero pasan cosas como esta. Y es que cuando estás tocando en un circuito aquí, otro que está al lado y que no está conectado, se está enterando. Bueno, claro que esto, si uno lo piensa desde el punto de vista, tengo aquí un generador y esto es una resistencia o lo que sea, y con la resistencia que no vale, diría, oye, yo toco aquí en este circuito y aquí este no está conectado físicamente. Sí, se está acoplando a través de un efecto capacitivo.
cargas que subo aquí, atrae cargas de aquí y modifican en este sentido. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Alguna cuestión? Muy bien. Pues esto es la matriz de capacidades de Maxwell, que es el problema. A cómo se resuelve el problema más general, ¿vale? De acoplo capacitivo entre varios cuerpos metálicos. ¿Cómo habría que hacerlo? Venga, vamos ahora a estudiar, pues, precisamente pues, las capacidades de Maxwell, lo podríamos haber incluido en este punto, ¿vale? Capacidades así que hemos empezado, que si queréis aquí meter esto en lo que hemos dicho, capacidades de Maxwell, se puede meter en esto, ¿vale? Hemos visto el caso genérico, que es la matriz de capacidades de Maxwell, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es hacer cosas sencillas que vamos a hacer a mano, ¿vale? Que hemos visto, ya digo, ya pertenece a ese tema, ¿vale? Entonces, esto es la teoría general. Y ahora vamos a ver algo más sencillo. ¿Vale? Entonces vamos a resolver un problema de un único cuerpo que está conectado a la frontera del infinito a través de un generador V. ¿Vale? Y que tengo aquí mi cuerpo, mi dirección, y claro que esto ya forma de alguna manera ya como una carga, ¿verdad? Es un problema que acumula cargas. Si yo cojo cargas desde el infinito, desde la Tierra, desde ese terminal que conecta con la frontera exterior de la Tierra, un poco abstracto, y subo cargas al cuerpo. Y ese cuerpo se va a quedar cargado con una cierta carga y va a tener un cierto potencial, ¿de acuerdo? Entonces, pues, el caso más sencillo posible, pues es el de la esfera, ¿de acuerdo? Luego vamos a pensar aquí en una esfera, ¿de acuerdo? Metálica, ¿vale? De radio R0, ¿vale? Y que está cargada a un potencial VC, ¿de acuerdo? Le he puesto esa esfera, pero radio es una esfera, radio R0, metálica, ¿vale? Y le he puesto ahí ese generador, ¿vale? Que es una carga. Muy bien. Pues la pregunta es, oye, vamos a resolver ese problema, ¿vale? Así que si queréis podemos seguir los pasos que hemos dicho que vamos a hacer en teoría, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues hay otras formas de hacerlo, ¿vale? Más sencillas todavía, pero es que acabamos de hacer lo mismo que hay que ir haciendo en la práctica, ¿de acuerdo? Pero para un conductor en este caso. Dice, vamos a ver, tengo que resolver el problema de potencial, ¿vale? Sobre la superficie igual a VC, ¿vale? ¿De acuerdo? Potencial de ecuación de Laplace en todas partes fuera. Esto, por supuesto, el epsilon siempre fuera del conductor. Insisto, los problemas con conductores en electrostática no se resuelve nada dentro de los conductores, ¿vale? No importa lo que haya dentro, los conductores, todas las cargas están en la superficie. ¿De acuerdo? Entonces digo, bueno, pues esto tiene simetría esférica. Sí, pues entonces, ¿qué va a pasar? Que la V, ¿vale? En principio depende de R, θ y phi, pues solo depende de R. Y estoy resolviendo en esférico, ¿no? Claro, ¿vale? Y cuando tengo que V solo depende de R, ¿qué aspecto tiene el laplaciano de V de R? Pues se va uno a la famosa, ¿no?, lista que tenemos por aquí. Y mira aquí
esférica y en esta última expresión laplaciana, ¿vale? Pues lo copia, ¿vale? En este caso con la simetría, y esto es pues, 1 partido r cuadrado parcial respecto de r cuadrado parcial de v respecto de r, ¿vale? La definición de laplaciano para esféricas, ¿vale? Para esféricas cuando tiene la simetría, porque los otros términos han desaparecido, ¿de acuerdo? ¿Vale? Así que los otros términos que dependían de phi y de r han desaparecido, así que esto tiene que ser igual a 0, y esto ya lo resolvimos el otro día, ¿no? El problema ya lo resolvimos, ¿vale? Entonces voy a ir ahí más rapidito, ¿no? Porque al final, ¿cuánto sale? Pues sale de la v de r, que es menos k1 partido r más k2, ¿de acuerdo? Y ya está. Y ahora pues pongo las condiciones de contorno, ¿vale? Las condiciones de contorno que son, hombre, hay esta tensión y por supuesto no lo he puesto aquí, la v en el infinito va a ser, ¿vale? Las condiciones de contorno. Pues aquí, ¿vale? Esta es la superficie o el contorno. Llamarlo contorno aquí, contorno ese, ¿vale? Y la otra pues la v ¿vale? Entonces, bueno, poniendo la primera condición, v de infinito igual a 0, pues sale a 2 vale 0, y poniendo que v de r0 vale v0, pues sale v0 igual a k1 partido 0, k1 igual a 1. Vale. Y v de r sale v0, r0. ¿De acuerdo? Ese es el problema de potencial, ya digo, pues tiene simetría esférica. ¿Vale? Y si yo dibujo la v de r, el potencial, diferentes puntos, ¿vale? Pues descubro que dentro de la esfera a esta R0, ¿vale? V0, porque me muevo, ¿vale? Estoy mirando a ver, claro, ¿vale? A la esfera, ¿de acuerdo? Esto es R0, y estoy mirando cuál es el potencial en un punto como este, ¿no? ¿Cuál es el V de R? En cualquier punto tiene simetría, ¿no? Para R más pequeño que R0 tiene V0, y para R igual a R mayor que R0, pues que cae. Hemos visto por ahí. ¿De acuerdo? Los potenciales van decreciendo como 1 partido por R, esto tiene 1 partido por R, como ya sabemos, es lo mismo que hace la carga puntual, por supuesto, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Alguna duda de esto? ¿Vale? Pues igual que he hecho el potencial, ¿vale? Esto ya he resuelto el problema de potencial, esto es lo que vais a hacer con P de Tour en principio, ¿vale? Aparte que veis con la herramienta de MATLAB. Y lo siguiente que habíamos dicho es, bueno, ahora hay que calcular el campo, ¿vale? En este caso, pues directamente pues tiene la simetría. ¿Vale? Justamente, pues lo hacemos muy sencillo, ¿vale? Y me queda
puesto pues las líneas de campo, ¿vale? O las líneas de campo, el campo aquí pues tiene el aspecto de siempre de los rayos de sol. ¿Vale? Y si yo me alejo, lo que veo es que decae, ¿no? ¿Vale? Alejo, decae. ¿Vale? Y puedo dibujar la dirección de los rayos de sol, un decaimiento de R2, podría dibujar qué aspecto tiene el campo, igual que he dibujado aquí, pues podría decir, oye, en un campo, en un punto separado de la distancia R del centro, ¿qué tamaño tiene, ¿vale? ¿Qué tamaño tiene el vector este? ¿De acuerdo? Dibujo aquí el ESO R de R, ¿vale? Pues ¿qué me sale? Pues me sale hasta R0, ¿cuánto vale el campo? 0, porque está derivada, ¿vale? Y a continuación, pues vale pues esa cantidad de ahí, y esa cantidad de ahí, pues hará lo que sea, con un decaimiento, ¿vale? Y aquí hay un salto de campo, ¿por qué? Porque hay un ρS. ¿De acuerdo? Esa condición de salto porque hay un ρS, hay una densidad de carga superficial aquí, ¿no? Hay un ρS y eso hace que el campo salte. ¿De acuerdo? Es la discontinuidad de campo. No hay nada de campo dentro y hay una discontinuidad de campo ahí. ¿Vale? Y esto de aquí, el R de R, pues vale R0, R0, R cuadrado. ¿De acuerdo? Así que por aquí, ese nivel máximo es V0 partido de R0 y después decae como 1 partido por R2. ¿De acuerdo? No es exponencial, ¿vale? Es un 1 partido por R cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda de esto? ¿Nada? ¿Y qué hace el campo D? Pues evidentemente no lo voy a poner porque vamos a ver. Poner así directamente, pues es esto. ¿De acuerdo? Y bueno, en este caso, pues el salto que va a haber en el D va a ser el mismo que este, pero con un factor epsilon, ¿no? ¿De acuerdo? Si queréis, lo voy a ponerlo ya completo. R sería el D en sentido radial de R. Que cae también como 1 partido por R2. Y este punto de aquí es epsilon, V0. R0, ¿no? Queda claro, hay una discontinuidad, hay un salto de D en la dirección normal porque hay una ρS, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que las ρS están haciendo de fuentes de D, ¿vale? Saliendo todas las fuentes de D. ¿Vale? ¿Alguna duda de esto? ¿Vale? Ya tenemos el campo E, ya tenemos el campo D. Y ahora hay que hallar la carga. La carga es la integral a lo largo de una superficie S, de D por diferencial de S. Siempre que coja mi superficie S, ¿vale? Pues por aquí, cualquier sitio, ¿no? ¿De acuerdo? El flujo de D a cualquier superficie S es la carga que hay dentro, ¿vale? Ahora no voy a hacer el capullo con perdón, y teniendo un problema tan sencillo como este, no voy a integrar sobre una superficie rara, ni de la feria, pues lo que voy a integrar con una esfera. A ver, no voy a hacer la integral, ya sabéis hacerla, porque de hecho ya no sé este tipo de integral, ¿vale? No voy a repetir, pero voy a ir por otro lado, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la densidad de carga superficial que hay en la... ¿Cuál es la densidad superficial de carga que hay en la esfera? ¿Cuánto vale la ρS? Pues la condición de salto es que la D normal es igual a la ρS, ¿de acuerdo? En la superficie de la esfera. Luego justo este valor de aquí, como el campo, que yo tengo la superficie de la esfera, esto es metal, por aquí hay una ρS y por aquí hay un campo D que tiene componente normal a la superficie, que es el N normal a la superficie, ¿vale?
la cantidad de D en dirección normal, en este caso es todo, lógicamente, como siempre en conductores, ¿de acuerdo? Pues esa magnitud de D en el conductor justo, encima del conductor, eso es justo la densidad de carga. ¿De acuerdo? Ya se ve aquí cuál es la densidad de carga, ¿vale? La ρS en este caso. La ρS es justamente el valor de D en la superficie de la esfera, que es constante, ¿vale? Así que en este caso puedo decir, mira, la ρS me vale epsilon V0 partido por R0. Son coulombios por metro cuadrado. Como la ρS es igual en todas partes, ¿cuánto va a valer la carga total? La carga es 4pi R0 cuadrado por la densidad de carga. ¿De acuerdo? Y esto queda 4pi epsilon R0 V. ¿De acuerdo? Que si os fijáis es lo mismo que integrar esto justo sobre una superficie que es la R de la esfera, ¿vale? ¿De acuerdo? Yo cojo como superficie S justo el radio de la esfera, pues lo que tengo es la integral de D a lo largo del diferencial de S a lo largo de la esfera, que es la carga total que hay encerrada. Exactamente lo que hemos hecho, pero quería poner de manifiesto que más de ρS se puede calcular directamente a través de este salto, ¿vale? ¿Ok? Muy bien, pues entonces, ¿cuál es la capacidad que tiene esto? Pues la capacidad es siempre la carga por el voltaje, como fijáis en la relación lineal, pues si yo calculo la capacidad como la carga al por el voltaje, pues me sale 4pi epsilon. La capacidad nunca depende de la tensión aplicada. Es la constante de proporcionalidad entre la tensión aplicada y las cargas que se den. ¿De acuerdo? No puede salir aquí un problema resuelto en el que esto no dependa nada más que de parámetros geométricos, la epsilon y las geometrías de los conductores. ¿De acuerdo? La capacidad no depende de las tensiones, es lo que relaciona las tensiones con las cargas. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Alguna duda? Vale, pues vamos a poner un ejemplo numérico de todo esto y ahí va a hacer el procedimiento para calcular la capacidad. Y claro, es la capacidad de la esfera de acumular carga cuando traigo la carga desde el infinito. ¿De acuerdo? Le he quitado esto, pero lo pongo por aquí desde el infinito, ¿vale? Y estoy llevando cargas con un generador, estoy subiendo cargas ahí, ¿vale? Aquí está mi pila. Estoy subiendo cargas, ¿vale? Desde el infinito, desde la Tierra hasta el conductor, ¿vale? Y el conductor acumula carga. Este es el Sol en el universo. ¿De acuerdo? Genera un potencial que se extiende por todo el universo. ¿Vale? Ya digo, si queréis poner aquí algún numerito, podemos ver cuál es la capacidad de la Tierra. Porque ya digo que cuando conectamos ahí el enchufito ahí en la borna esa, estamos haciendo tierra físicamente con el globo terráqueo, que es un conductor. No es muy buen conductor, pero es suficientemente conductor. ¿Vale? Entonces, la Tierra podemos considerar que la epsilon va a ser la del vacío, la de fuera, ¿vale? La epsilon, bueno, no podemos considerar, la epsilon es la del vacío, que son 8,35 picofaradios metro, ¿de acuerdo? ¿Vale? La Tierra está rodeada de vacío y la Tierra tiene un radio de 6.370 kilómetros. ¿Vale? Y si calculáis la capacidad, pues os sale la increíble cifra de 708 microfaradios. ¿Vale? Os da una idea de por dónde pueden andar las capacidades. ¿Vale? Almacenar carga es complicado. Lo dicho de otra manera, el coulomb es una unidad de carga bestial, ¿vale? Normalmente nosotros trabajamos más bien con cosas que se mueven en los microcoulombios, picocoulombios, nanocoulombios, cosas como 1000 coulombios es la pasada de carga, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Vale? Muy bien. Perfecto.
¿Alguna duda? El condensador es el caso de dos conductores, ¿vale? Pero en influencia total. Ahora explicamos lo que significa eso, ¿vale? Dos conductores en influencia total, ¿vale? Pues se define como el condensador. Vamos a ver, ¿vale? Imaginaros que tenéis dos cuerpos, dos metales, cada uno con sus pilas, V1, V2, ¿vale? Y los ponéis, ya digo, las pilas y queréis calcular la carga que hay. Ya hemos visto el procedimiento electromagnético, sabemos hacer, ¿vale? Vamos a hacer en la práctica. Muy bien, la pregunta es, ¿Q1 y Q2 son iguales? No, tiene una matriz de Maxwell ahí, pues dependerá de cómo sea el problema. ¿Por qué no son iguales? Pues no son iguales pues porque existen líneas de campo que están no solamente entre este conductor y este, sino que están líneas de campo que se escapan hacia el infinito, vamos a ver, ¿vale? No todas las líneas de campo que surgen de uno van al otro, ¿de acuerdo? Lo que nos quedó en general es que las cargas Q1 y Q2 dependen de uno y de otro, pero nadie nos ha dicho que tengan que ser iguales, ¿de acuerdo? En principio, para resolver este problema, hace falta poner la matriz de capacidades de Maxwell. Y ahí aparece no una capacidad, sino aparecen 4 valores de C. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. Hay casos, sin embargo, que el problema es más sencillo. Vamos a ver un caso. Imaginaros que tenéis un cuerpo metálico descargado. ¿De acuerdo? Con carga igual a 0. ¿De acuerdo? Bueno, y tenéis vuestro cuerpo metálico que encierra a ese de ahí, ¿vale? Y está totalmente encerrado por otro cuerpo metálico. Y suponeros que también ese cuerpo metálico está inicialmente cargado a 0. Tenemos dos cuerpos metálicos sin carga, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y ahora a continuación cogemos y ponemos una pila aquí. Este es el cuerpo 1 y este es el cuerpo 2. Este estaría a potencial V1, este estaría a potencial V2. ¿De acuerdo? ¿Vale? Esta pila tendría una diferencia de potencial de delta de V, que es V2 menos V1. ¿De acuerdo? Y este de aquí estaría respecto a la superficie del infinito con V1, que está en la superficie del infinito. ¿Vale? ¿Está claro? O sea que yo, imaginaos esa otra situación, en vez de poner directamente, ¿vale? En esto de aquí, en vez de poner directamente este generador aquí y este generador aquí, pues pongo entre este y este la diferencia de entre V1 y V2. Es lo mismo, ¿no? ¿Vale? Esto es lo mismo, ¿eh? Estoy haciendo aquí lo mismo, pongo aquí, ¿vale? V2 menos V1. ¿Vale? Por cual este está V2, este está V1. Simplemente lo he colocado en el mismo problema, ¿de acuerdo? Mismo problema, ¿ok? Pero uno está dentro, otro está afuera, y inicialmente, antes de conectar a los generadores, ¿de acuerdo? Estaban los dos descargados. ¿De acuerdo? ¿Vale? Muy bien. A ver, ¿qué es lo que pasa con la carga que hay aquí? Me llamará esta Q2, que aparece inmediatamente en la parte interior del cuerpo. ¿De acuerdo? Inmediatamente aquí aparece menos Q2. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Por qué? Porque habíamos dicho que si ponemos una superficie de Gauss, que vimos el otro día con la jaula de Faraday, si ponemos una superficie de Gauss por aquí, a esta superficie, la integral a esa superficie de D por diferencial de S vale 0. ¿Por qué? Porque D vale 0 y por tanto la carga encerrada dentro, ¿vale? La Q dentro de S vale 0. Lo cual quiere decir que la carga que aparece aquí, dentro de ese conductor, aparece inmediatamente ahí. ¿De acuerdo? Por tanto, si os fijáis, este generador de aquí
solo afecta lo que ocurre entre el conductor interior y el interior del conductor exterior. ¿De acuerdo? Si yo este V1 lo pongo a 0, o lo dejo de poner a 0, no cambia para nada la situación que hay dentro. Están apantallados. ¿De acuerdo? ¿Queda claro esto? Es la misma situación que antes. Pero en esta configuración, todas las líneas de campo que surgen del primer conductor van al segundo. ¿Vale? Y es verdad que del segundo puede haber líneas de campo hacia la frontera del infinito. ¿Está claro? ¿Vale? ¿Vale? Pero, insisto, la carga que hay dentro del conductor 2 y la carga que hay en el interior del conductor 1 es la misma. ¿Vale? No la carga Q1 que hay total. La carga Q1 aquí es diferente que la Q2. ¿Vale? ¿De acuerdo? O sea que dentro hay menos Q2 y fuera, aquí fuera, en esa superficial habrá Q1 menos Q2, ¿no? Lógicamente. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Entonces, el conductor de dentro está en influencia total con el de fuera. ¿Vale? ¿Fuera puede haber campo? Sí. Pero no influye lo que yo haga aquí dentro, no influye lo que hay aquí. Porque inmediatamente que aumento la tensión, aumenta esta Q2, pero aumenta también la carga interna. ¿Cambia la Q1 total? Sí. Pero no la carga interna que hay. ¿De acuerdo? Bien. Eso queda claro, ¿no? Dos son más Q2 para que la no, la carga total que hay aquí, Q1 más Q2, sí. ¿Vale? En esa carga hay Q1 más Q2 de tal forma que el conductor en su conjunto, ¿vale? El conductor en su conjunto hay Q1. Aquí fuera hay Q1 más Q2, aquí hay menos Q2. Ya digo, pues imaginaros simplemente, ¿vale? Que decido poner V1 igual a 0. ¿Vale? Pongo V1 igual a 0 y lo conecto a tierra. Pues en ese momento, todas las líneas de campo que estaban aquí desaparecen. Porque el problema está aislado en lo que ocurre fuera de lo que ocurre dentro. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y las cargas y las líneas de campo dentro se quedan iguales. La diferencia de potencia. ¿Vale? ¿Qué es lo que estamos diciendo al final? Que este problema, si yo lo veo así, como lo he puesto, que es un conductor exterior, ¿de acuerdo? Y el conductor interior, y aquí una diferencia de potencial, delta de V, V2 menos V1, ¿no? Delta de V, pues V2 menos V1, ¿vale? Estaría V1. ¿Vale? Pues este delta de V ahora sería V2 directamente. V2. ¿Vale? Porque he puesto V1 a 0. ¿Vale? Es la diferencia de potencial entre los dos. Este se me ha quedado a tierra. ¿De acuerdo? Aquí hay Q2. ¿Y cuánta carga hay en total aquí? Pues solamente hay carga en el interior del conductor y es Q2. Negativa. ¿De acuerdo? Así que el problema se ha convertido en un problema como si hubiera un solo cuerpo y este fuera la superficie del infinito. ¿De acuerdo? ¿Vale? Que a todos los efectos ponemos un caso como este, tiene un generador aquí, el conductor exterior, ¿de acuerdo? Aquí hay Q y aquí hay menos Q. Y esto es Q. ¿Vale? ¿Entienden? Por supuesto, toda la carga que hay del conductor este está aquí dentro. Y el cuerpo 1 y el 2 solo interactúan internamente, no tienen nada que ver con lo que pase fuera. ¿De acuerdo? A esto se le llama dos conductores en influencia total. Y eso es lo que se llama un condensador. ¿Vale? Un condensador. ¿Vale? ¿De acuerdo? Que así que el condensador no es... son dos conductores y la Tierra. ¿Vale? Son dos conductores, uno de los cuales, entre comillas, hace de tierra y se chupa todas las líneas de campo del otro. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pero cuando tenemos esta situación, pues decimos que estamos en influencia total. ¿Vale? Y esto de aquí se llama un condensador. ¿De
acuerdo? Dos cuerpos con un generador, ¿de acuerdo? Y que no interactúan con nadie más en el exterior. A ver, si yo tengo un problema abierto como este, imaginaros este problema, ¿vale? O sea, ese condensador, si yo cojo imaginaros que tenéis el condensador, ¿vale? Aquí habrá una capacidad, la capacidad del condensador, lógicamente, es la carga que acumula uno, porque la otra es igual, la carga del conductor central respecto a la tensión, ¿vale? La definición de capacidad de un condensador, la carga que acumula una de las armaduras, la otra acumula la negativa. La carga total acumulada es cero. Saco carga de este para meterla en este. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pues si yo acerco un tercer cuerpo metálico por aquí, ¿el condensador cambia? No, apantallado. ¿De acuerdo? Porque lo que pasa aquí dentro es solo dependiente de esta diferencia de potencial. ¿Vale? Ahora imaginaros que tenéis un problema abierto, el famoso condensador de placas paralelas, por ejemplo. Imaginaros dos bolitas así, ¿vale? Y le ponéis aquí un generador. Y estaban inicialmente descargadas, estaban los dos cuerpos inicialmente descargados, los conecto entre sí y paso carga de uno al otro. ¿La carga que tiene Q es la misma? Sí, ¿de acuerdo? ¿Vale? Porque he cogido los dos y he pasado carga de uno al otro, pero la carga tiene la misma. ¿Están en influencia total? Pues no, porque estos de aquí tienen cargas así, pero pueden tener cargas o líneas al infinito. ¿Y eso qué quiere decir? Que si yo a este problema me acerco aquí con un cuerpo 3, la capacidad que tiene esto cambia. ¿De acuerdo? Porque el problema no está cerrado. El problema electromagnético, aunque tú muevas cargas de aquí a aquí, y efectivamente la Q es Q y esta es menos Q, pero él nota que está esto aquí porque interfiere con sus líneas de carga e induce cargas aquí, que las inducen ahí y te cambia la capacidad. ¿De acuerdo? Entonces, los problemas abiertos en general no están en influencia total. Cuando uno tiene dos placas de un condensador que están abiertas, pues le afecta que tú pongas el dedito al lado. ¿De acuerdo? ¿Vale? Porque hay líneas de campo por ahí y hay cargas que pueden mover de tu dedito e inducir cargas en el otro. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si estos dos cuerpos están muy cerca y yo los miro desde lejos, o este cuerpo de aquí está lejos, ¿vale? Están muy cerquita respecto al cuerpo más cerca que puedan tener, están un poco aislados en el mundo, pues ¿cómo se ve esto? Como un dipolito pequeño, ¿no? Y el dipolo pequeño, ¿qué pasa? Que tiene un campo que decae rapidísimamente. ¿De acuerdo? Quiere decir que tengo cuerpos muy juntos, ¿vale? Y el objeto más cercano que hay está bastante separado, pues casi están en influencia total. ¿De acuerdo? Pero para eso tienen que estar muy juntos. ¿De acuerdo? ¿Vale? Tienen que no interactuar, tienen que haber, no puede haber líneas de campo que estén por ahí fuera, que no estén compartidas entre las dos. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Muy bien. Así que cuando veáis un condensador, cuidadito, insisto, porque depende de cómo está hecho, le acercas cositas, ¿vale? Por cierto, que las pantallas táctiles y todo eso funcionarán, ¿vale? Notando normalmente las áreas resistivas, las capacitivas funcionan notando cómo es el cambio de capacidad de un sistema de capacidad cuando acercas con él. ¿Vale? ¿Ok? Muy bien, pues venga, vamos a ver dos problemas. Aparte del que vais a resolver en el laboratorio, bueno, va a ser uno de estos, vamos a ver dos condensadores, que son dos problemas de dos metales en influencia total, ¿vale? Que es el condensador de placas paralelas y el condensador cilíndrico, ¿vale? Y estas dos pues tienen solución analítica. También tiene solución analítica el condensador esférico, ¿vale? Este lo vamos a ver ahora. Este es el que vamos a ver en la práctica. Si me da tiempo, lo cuento aquí también, si no, pues lo tendréis que hacer, ¿vale? Lo mismo que
Está en el libro hecho, lo hacéis con cuidadito, ¿vale? Y este de aquí, pues si queréis, pues les puede quedar como ejercicio, lo tendréis en el checklist. ¿Vale? Son los tres típicos que tienen simetrías y que son muy facilitos de calcular, ¿vale? ¿De acuerdo? Vamos a empezar con el condensador de placas paralelas, ¿vale? Que es un caso en el que es difícil ver que las placas estén en influencia total. Pero bueno. El condensador de placas paralelas normalmente tiene el aspecto de dos metales ¿vale? Dos metales que están muy próximos entre sí y que están separados por un dieléctrico epsilon, ¿vale? ¿Okay? La superficie, el área de esto, ¿vale? Son S0, voy a poner metros cuadrados, la superficie del condensador, ¿vale? La distancia interna entre las placas de metal es D, ¿vale? Y lo que hago normalmente es que una la pongo en la tierra y la otra la pongo a un generador V. ¿Vale? D, evidentemente, son metros. La epsilon, evidentemente, son radios metros. V, evidentemente, son voltios. ¿Vale? Entonces, cuando uno mira a esta estructura, imaginaros que D es muy pequeñita, D es muy chiquitita, y que el resto de conductores está muy lejos, pues lo que ocurre es que todo el campo se ve aquí dentro. ¿Vale? Cuando uno se acerca aquí, prácticamente no ve campo ya. ¿De acuerdo? Si acá nos acerca mucho, veis que aquí el campo hace cositas. Voy a ponerlo así exagerado. Se sale un poquito. ¿Vale? Ese campo que se sale un poquito es lo que se llama efecto de borde. ¿Vale? Pero cuando estás por aquí un poquito más dentro, esencialmente no distingues entre el caso en el que esto tiene una superficie de S0 y el caso infinito. ¿De acuerdo? Entonces, para un condensador de dimensión finita, en los bordecitos, por aquí, ¿vale? Todos los bordes, ¿vale? Nos puse las esquinas para que se vea, pero en todos los bordes, pues el campo hace cosas un poquito distintas, que se lo llama efecto de bordes, pero dentro del condensador, pues aquí en un punto aquí dentro, él no sabe si esto es infinito o es finito, ¿vale? Con lo cual lo que hacemos es resolver el condensador infinito, ¿vale? Así que el condensador infinito es más fácil porque son dos placas infinitas. Vamos a ponerlas alineadas en Z. Por ejemplo, esto I, este es el Z. Vamos a poner una placa aquí y otra placa ahí. Y esto es D. ¿Vale? Por supuesto, esto de aquí. La S, ¿vale? Sí. Por supuesto, esta armadura de aquí, esta está a 0 voltios, ¿vale? La tierra, y esta armadura de aquí, que está a V voltios, es la fila del voltio. ¿Vale? El metal os lo podéis imaginar que el metal, si queréis, es infinito, me da igual, ¿vale? El metal por aquí es infinito, por aquí es infinito, ¿vale? Porque como dentro del metal no hay que resolver, hay que resolver fuera, pero al final me imagino, pues como
Cojo dos bloques de metal con una rayita en medio, muy pequeñita, y voy a estudiar este problema, que es el condensador infinito. ¿Vale? Que se va a parecer la solución de campo que tenga este, que es el condensador de placas infinito, se va a parecer a lo que ocurre aquí dentro de esa región. ¿Vale? Va a haber un pequeño efecto de bordes, pero si el condensador es real, respecto al tamaño de, el número que hagamos va a ser muy parecido al del condensador real. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pues la solución de campo va a ser una vez. ¿Ok? Entonces este problema tiene simetría, pues claro, no cambia con X, no cambia con Y. ¿De acuerdo? Dos placas infinitas en X y Y, solo veo variaciones si me muevo con Z. ¿De acuerdo? ¿Vale? Así que en este caso, pues si miráis aquí, tenéis que poner el problema de potencial, que es laplaciano de V igual a 0, y después la V de Z igual a 0 vale 0, y la V de Z igual a D vale V. Si queréis voy a poner aquí V0 para no confundir. Voy a poner V0 para no confundir el V, ¿vale? Como aquí la placa. El V va a ser en cualquier punto, es el potencial en un punto dentro, ¿vale? Y el V0 es el potencial en la placa, ¿vale? Así que ya digo, este igual a 0 va a decir que V de R va a ser solamente V de Z, ¿de acuerdo? Va a depender de Z, ¿vale? Y al hacer esto de aquí, pues esto me queda a la segunda V de Z respecto de Z dos veces igual a 0, para significa que la solución es A1 Z más A2. ¿De acuerdo? Así que la solución del potencial electrostático para cualquier problema en cartesianas con dos simetrías siempre es la misma, siempre tiene que hacer eso. ¿Vale? Si el problema es invariante en X y en Y, solo depende de Z, la ecuación a resolver siempre tiene que tener este aspecto. ¿De acuerdo? Siempre, independientemente de que tenga más de un dieléctrico, si es invariante en X y en Y, siempre tiene que tener eso. ¿Vale? Y ahora, en este caso concreto, ¿vale? Pues simplemente resuelvo las funciones de contorno, ¿vale? Y me sale que 0 es igual a K2, me sale que V0 tiene que ser igual a K1 por D, que implica K1 igual a partido por D, y bueno, ya me sale cuál es el potencial. El V de R, que solo depende de Z, ¿vale? V0, Z partido D. ¿De acuerdo? Y si dibujo las líneas equipotenciales, pues me dice potencial igual a constante, Z igual a constante, o las superficies equipotenciales son así, ¿no? ¿Vale? Tengo las superficies V igual a constante. ¿Vale? ¿Alguna duda de eso? Vale. Si yo dibujo la función del potencial en una gráfica de una dimensión, ¿vale? Pues tendremos eso de ahí, y el potencial va creciendo desde 0 hasta V0 de forma lineal, ¿vale? Y una vez que el potencial crece linealmente, y por tanto el gradiente es constante, ¿de acuerdo? Podemos calcular el campo también. El campo será el gradiente
del potencial, que en este caso es directamente menos la parcial de V respecto de Z, ¿bien? ¿Vale? Y si hacéis la derivada de esto respecto de Z, os queda V0 partido por D, el campo, ¿vale? Es menos V0 partido por D, Z con K. ¿Vale? Y eso quiere decir que si dibujo el campo E, ¿vale? El campo E en cualquier punto es siempre igual. Así. Bueno, y si pico las tangentes, pues las líneas de campo, esas líneas como las líneas de campo, ¿vale? Significa que el campo en todas partes es igual, pincha en dirección Z menos, pincha en dirección Z menos si el V0 es positivo, el V0 es negativo. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Vale? Y en principio esa es la situación del campo que nos quería hacer. Un potencial positivo, el campo pincha del potencial positivo a tierra. ¿Vale? ¿Ok? Así que si yo miro el valor del campo, pues veo que el campo vale 0 por aquí, vale 0 por ahí, vale valor negativo. Valor negativo, lo pintado con el posición positivo, ¿vale? Eso que sea negativo significa que pincha en dirección Z menos, ¿vale? ¿De acuerdo? Así que el campo es 0 en los conductores, ¿vale? 0 en los conductores y luego es uniforme, ¿vale? Así que dos placas paralelas generan un campo uniforme dentro, que está siempre muy interesante para hacer experimentos, ¿vale? Aquí desde el experimento que he hecho con condensadores de placas paralelas, porque la función de campo es súper sencilla y es muy fácil de interpretar. ¿Vale? Si ahora queremos calcular la capacidad de esto, ¿vale? Pues queremos el E, pues habría que calcular el D, y el D es menos epsilon V0 D por Z unitario. Vale. Y ahora si queréis, pues lo que podemos hacer es calcular la densidad de carga superficial. ¿Vale? Entonces vamos a calcular la densidad de carga superficial aquí arriba. ¿De acuerdo? Esa ROS. ¿Y cuánto vale esa ROS? Pues habrá que calcular, acordaros, es ROS cuando tenemos un metal, ¿vale? Está aquí el campo es 0, D igual a 0, pues aquí, si esta es la normal, D es normal, pues la ROS es igual al módulo de D, que es igual a D normal, porque acordaos que en la superficie de un conductor, el D es normal a la superficie, ¿vale? Y justamente el módulo de D, normal a la superficie, es justo la condición de salto, es justo ROS. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa en esta superficie? Si tengo que mirar ahí para dónde pincha el N, pues que N es menos Z unitario, ¿no? Menos Z unitario. Veo que las líneas de campo salen de esa superficie. ¿De acuerdo? ¿Vale? Por tanto, ¿cuánto vale la ROS? Pues esta ROS, que es el azul de aquí, ROS vale justamente esto, cambiado de signo, te digo, porque es el producto de Z unitario negativo. ¿Vale? Epsilon V0 D. ¿Vale? Esa es la ROS azul. ¿Vale? Tienen que ser cargas positivas, porque si yo encierro aquí un pequeño volumen, lo que veo es que fluye campo de hacia afuera, lo que tiene que tener cargas positivas encerradas dentro. ¿Vale? Las cargas salen de las cargas positivas, ¿vale? Tengo una situación aquí, tengo aquí cargas positivas, si yo englobo en una superficie, veo que sale por ahí el vector D.
¿vale? Por metal cargado, y si miro la ρ s aquí, pues va a ser igual, lo único que pasa es que ahora la dirección normal es θ positiva. ¿De acuerdo? Al hacer el t por el diferencial de s, posición de salto, ahora la normal de esta superficie, desde el conductor al dieléctrico n, pues es el sentido z más. Quiere decir, pues simplemente que la ρ s de la placa negativa, ρ s menos epsilon partido por d, ¿no? Digamos ρ s igual, pero uno positivo y otro negativo, ¿vale? Que hay en la capa inferior es negativo, lo que hay en la capa superior es positivo. Sí, la dirección es positiva, obviamente. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque estoy viendo una zona, estoy viendo un metal, ¿vale? En el que hay cargas negativas, pues el campo tiene que entrar hacia allá. ¿De acuerdo? Vale. ¿Alguna duda? ¿Vale? Pues hay una densidad superficial de carga que tiene pues este aspecto. ¿Vale? Y esos son coulombios por metro cuadrado. ¿Vale? ¿Cuánto es la carga total que tiene el condensador? El condensador de placas paralelas infinito. ¿Cuánta carga acumula en total? Pues si tiene ese coulombios por metro cuadrado, una superficie infinita, la carga es infinita, la capacidad pues es infinita, obviamente. ¿Vale? Entonces aquí no se puede hablar de capacidad, sino se puede hablar de capacidad por unidad de superficie. Es cuántos coulombios por metro cuadrado y por voltio acumula. ¿De acuerdo? ¿Vale? Vamos a hacerlo directamente aquí. Vamos a suponer que esta solución de campo y este ρ s vale aquí, que es un caso finito. ¿Vale? Es decir, vamos a despreciar el efecto de bordes. ¿Vale? Entonces decimos, para este caso de aquí, supongo que el ρ s que hay es el mismo, aquí hay menos ρ s, la solución de campo vale, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la carga de este condensador? Pues ρ s por s sub 0, ¿no? ¿Vale? Pero ρ s hemos dicho que es ¿cuánto? Es epsilon v0d, ¿no? Epsilon v0d por s sub 0. ¿Cuánto es la capacidad? La carga partido por la tensión, es decir, epsilon s0d. ¿Vale? Y esto, lógicamente, tiene las unidades que tiene que tener. Estos son radios por metro, estos son metros cuadrados, y estos son metros, estos son, en total, parados. ¿De acuerdo? Es lo que tiene que ser. ¿Vale? Esto es la capacidad de este condensador, suponiendo que este condensador finito tiene una solución de campo dentro que es como el del infinito. Es decir, despreciando el efecto de bordes. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la carga por unidad de superficie del condensador de este y de ese? Pues la carga por unidad de superficie o la capacidad por unidad de superficie se va a dividir esto por S0. ¿Vale? Capacidad partido por unidad de superficie es epsilon partido d. ¿De acuerdo? Que este número, por supuesto, es el mismo que ρ s partido por v0. Lógicamente. Es la carga por metro cuadrado partido por volumen. ¿De acuerdo? ¿Vale? Este número de aquí es lo mismo. C partido S0 se aplica también y es el ρ s partido v0. ¿Vale? ¿Vale? Se aplica al condensador de carga paralela, ¿vale? La capacidad por la superficie es la carga superficial por voltio. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Alguna duda de esto? Vale. Pues no nos va a dar tiempo a hacer el cilíndrico. ¿Vale? Que es el que vais a hacer en la práctica.
Tendréis que mirar encima, si puedo, el próximo día os lo comento algo, ¿vale? O si no, en el mismo día de la práctica, mira, en el mismo día de la práctica lo podemos resolver ahí en el laboratorio, ¿vale? ¿Alguna duda de todo esto, no? Bien. Vamos ahora, aprovechando que tenemos el condensador, te digo, queda como trabajo hacer el cilíndrico y el esférico, porque os ayuda a hacer el cilíndrico, ¿vale? El cilíndrico es importante que lo hagáis, ¿vale? Enterito, como yo he hecho el cilíndrico, ¿vale? Tenéis la función en el Chen, es un poco distinta, pero hay que seguir los mismos pasos, ¿vale? Función de simetrías, función de potencial y función de criterios de contorno, calcular el campo E, calcular el D, calcular cargas superficiales, calcular carga, calcular capacidad. ¿Vale? Y es lo mismo que vais a hacer a lo largo de la hora. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien. Pues como no tengo nada más que 10 minutos, vamos a comentar algo aquí que es una cosa que se llama la tensión máxima o potencial máximo. Tensión máxima. Tensión máxima que soporta un condensador de placas paralelas. Bueno, podréis pensar que esto no tiene mucho sentido, ¿no? Un condensador plano así, ¿quién va a meter un condensador de ese tipo en un móvil, no? No, pero los condensadores hacen así, se hacen con placas paralelas. Lo que pasa es que uno lo que hace luego es enrollarlas como si fuera un brazo de gitano, ¿vale? Coge las placas paralelas, coge papel de aluminio y un filtro en medio, y los enrolla en un canutillo como si fuera un brazo de gitano, ¿de acuerdo? Es lo que es la realidad, ¿no? Parte de eso. Pero claro, una cosa que aquí dice no, como cualquier cosa de la política, porque hay parte que sea ¿vale? Vamos a ver, entonces, tensión máxima. ¿Qué pasa cuando le pongo mucha tensión al condensador? Pues que se rompe, ¿vale? Se perfora. ¿Vale? Se rompe el dieléctrico, ¿vale? Y vamos a explicar un poquito lo que significa la tensión de ruptura y por qué pasa y las explicaciones que existen, ¿vale? Entonces, cuando uno tiene un dieléctrico, ¿vale? Un bloque dieléctrico, este es el épsilon, ya sabéis que ese épsilon lo que modela es el efecto de que aquí haya como dipolitos de carga positiva y carga negativa, que son las moléculas que tienen cargas positivas y cargas negativas, y el efecto que el campo tiene sobre ellos, ¿de acuerdo? Si tú tienes un dieléctrico que está formado por moléculas que tienen partes más positivas y partes más negativas, y le pones un campo eléctrico en esta dirección, pues ¿qué va a ocurrir? Que la carga positiva sufre una fuerza en esta dirección y la carga negativa sufre una fuerza en esa otra dirección. Y el resultado es que antes de aplicar el campo estaba así, pero después de aplicar el campo, pues esto se ha estirado. ¿De acuerdo? El dieléctrico realmente lo que hay, los momentos circulares que hay en las moléculas se estiran y se encogen cuando yo aplico campo eléctrico. Bueno, pues cuando aplicas mucho campo eléctrico, ¿qué es lo que pasa? El muellecito se rompe. ¿De acuerdo? Cuando el muellecito se rompe, las cargas ligadas, que no dejan que haya corriente de conducción, sino solo corriente de vibración, ¿vale? Corriente de movimiento así pendular, cuando se rompen, ¿vale? Pues se rompen y se convierten en cargas libres. ¿De acuerdo? Y genera un destrozo importante porque un dieléctrico, no recuerdo las ecuaciones cuánticas en el dieléctrico, porque no soporta bien el tipo de historia, y cuando los iones viajan por el dieléctrico, ¿vale? Pues destrozan lo que encuentran los zapatos, porque los gusanos de asa aceleran y los rompen, cosa que no pasa en los metales con los electrones, pero es que aquí son los iones completos los que se ¿vale? Entonces, cuando ocurre eso, cuando le pones un campo que genera una fuerza sobre las moléculas que supera un límite, el dieléctrico se rompe, ¿vale? Para que os hagáis una idea, eso ocurre, por ejemplo, en el aire. Te voy a decir que creo que son 3 kilovoltios por milímetro. ¿Lleva cuántos? De lo primero tengo que encontrar. $3 kilovoltios.
Vale. Entonces, las moléculas de aire, por ejemplo, para romperse, claro que se rompa el dieléctrico solo depende de esta fuerza, y esa fuerza solo depende del tipo de dieléctrico y del campo E. Entonces, cada dieléctrico, ¿vale? Cada dieléctrico tiene lo que se llama un E de ruptura. Es el campo máximo que le puedes poner, que tiras eso hasta que casas. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, en el aire, el campo de ruptura, ¿vale? El campo eléctrico son 3 kilovoltios por milímetro. Eso quiere decir que si tienes un par de electrodos o de placas, o lo que queráis, ¿vale? Y le pones 3000 voltios y estás llevando 1 milímetro, se va a perforar ese dieléctrico, se van a ionizar las moléculas de aire y va a pasar corriente. ¿Eso sabes lo que es? Eso es un rayo, ¿no? ¿Vale? Eso es lo que se hacía en los coches de combustión, las bujías, ¿de acuerdo? Hay que poner aproximadamente 3000 voltios por milímetro si quieres que lance la chispa. Si quieres que lance la chispa de 5 milímetros, tienes que poner 15.000 voltios. ¿De acuerdo? ¿Vale? Fijaros qué barbaridad de número es este, porque recuerdo cuando cae un rayo, igual cae un rayo de la Tierra al suelo, igual la nube está a 3 kilómetros de distancia. Imaginaros la tensión que tiene que haber ahí arriba, por la tensión que hay, la diferencia potencial entre la nube y tierra, ¿vale? Porque si esto es por milímetro y son 3 kilómetros, o 1 kilómetro son una pasada de milímetros, ¿no? Un 10 elevado a 6, que yo sepa. O sea, son 3 gigavoltios, o algo así lo que hace. ¿Vale? Los rayos tienen mucho potencial para poder saltar esas distancias tan grandes, ¿vale? Bien, el campo de un dieléctrico muy conocido, que es el poliestireno, el campo de ruptura, pues son ni más ni menos que 18 kilovoltios milímetro. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que, lógicamente, para un condensador puedo definir la tensión de ruptura, ¿no? Y la tensión de ruptura, que es los máximos voltios que le puedo poner al condensador, cuando pones un condensador, si tienes un número de máximos voltios que le puedes poner, ¿qué va a ser? Pues lógicamente el máximo campo eléctrico que puede tener. Pero como el campo eléctrico aquí es muy sencillo, porque si pongo 1 voltio y esto mide 1 metro, tengo 1 voltio metro. ¿Vale? Si mido 1 voltio y tengo 1 milímetro, tengo 1000 voltios metro, 1 voltio milímetro. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pues entonces, claro, es muy sencillo, el campo eléctrico E sube 0 partido por D, pues el campo de ruptura es directamente el E de ruptura por D. Así que, ¿cuántos voltios máximos aguanta un condensador? Solo depende del material que utilice. Es mejor utilizar poliestireno, utilizar el aire, ¿de acuerdo? Y hay algunos materiales que tienen campos de ruptura más grandes, en función de cómo sean las ligaciones de las moléculas, ¿vale? Y depende sobre todo de D, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer si quiero un campo de una tensión de ruptura alta? Pues coger un material bueno y aumentar D, ¿no? Así que si quiero que la tensión de ruptura sea alta, yo tengo que aumentar D. Pero si aumento D, ¿qué pasa con la capacidad? La capacidad baja, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Y esto hace que la capacidad baje. Pues es incompatible normalmente, pues difícil tecnológicamente, hacer condensadores, porque esto es genérico, ¿vale? El principio físico, no para pero pasa siempre, ¿vale? Es difícil hacer condensadores compactos de tamaño, ¿vale? De capacidad de acá, compactos de tamaño, básicamente, y a la vez que sean muy resistentes a tensiones de ruptura, o sea, tensiones de ruptura altas, ¿vale? Por eso los condensadores normalmente empiezan a trabajar con tensiones bajas también, tensiones más bajas, menos problemas de ruptura, pueden poner condensadores más chiquititos, y cuando